Bienvenidos a la clase de concurrencia de transacciones de administración de base de datos. El objetivo de este tema es conocer los conceptos relacionados a la concurrencia de datos, conocer qué es una planificación de transacciones, tener criterios para clasificar una planificación, manejar las técnicas de control de concurrencia y ver los casos prácticos de MySQL y Postgres. Realmente los vamos a ver por encima porque se supone que en las exposiciones los vamos a ver más en profundidad. De todas maneras, esta clase eh, hay que darla en dos partes. La agenda es ver qué es la concurrencia de datos, de qué trata, problemas que puede causar la concurrencia de transacciones, la planificación de transacciones y tipos, y las técnicas de control de concurrencia, entre las que vamos a ver las pesimistas, optimistas y el caso práctico. Ok, entonces, ¿qué es concurrencia? Vemos aquí que es la coordinación de la ejecución simultánea de transacciones en un sistema de base de datos que soporta multiprocesamiento. Entonces, para que haya concurrencia debe haber multiprocesamiento. El porqué de la concurrencia es la misma razón que ustedes ven en sistemas operativos. Aumentar la productividad por la mejor utilización de los recursos y produce que el tiempo de espera para los usuarios se reduzca en promedio. Aplican los mismos principios que para sistemas operativos cuando ejecutamos transacciones de manera concurrente. E igualmente hay problemas cuando se ejecutan procesos de manera concurrente, tenemos el mismo caso para las transacciones. Entonces, cuando se ejecutan transacciones de manera concurrente, puede haber interferencias entre ellas que produzcan resultados no correctos. Una transacción individual producirá un estado correcto en la base de datos si se ejecuta de forma aislada. O sea, tengo que garantizar la propiedad de aislamiento que explicamos en la clase anterior. Seguimos. ¿Qué es una planificación de transacciones? Ustedes de sistemas operativos conocen el término de planificación. En sistemas operativos, ¿qué es una planificación de procesos? Es una estrategia para ver de acuerdo a un criterio qué proceso selecciona el procesador. Exactamente. En la planificación hay un proceso que está activo en un momento dado. Después se le quita el procesador y se le asigna a otro proceso. ¿Sí? Exacto. Entonces, el mismo caso pasa en las transacciones. Por ejemplo, para n transacciones T1 y T2 Tn, una planificación representa el orden cronológico en que se ejecutan las instrucciones de dicha transacción en el sistema. Entonces, en el momento en que se está ejecutando una instrucción de una transacción, ella está activa. En el momento que se está ejecutando otra, entonces esa transacción queda en espera, igual que en un proceso. La secuencia debe conservar el orden dentro de cada transacción individual. Entonces, dadas las siguientes transacciones T1 y T2, donde vemos que cada una tiene un conjunto de instrucciones que se están ejecutando, yo puedo definir las siguientes planificaciones secuenciales. O ejecuto completamente primero T1 y luego T2, o al revés, primero T2 y luego T1. Para dos transacciones tengo dos planificaciones secuenciales. Para tres transacciones, ¿cuántas tendré? Para un conjunto de n transacciones hay n factorial planificaciones secuenciales. O sea que para tres transacciones tengo 3 por 2, 6 planificaciones secuenciales. Y así sucesivamente. Si tengo 4, serían 24 transacciones. 24 planificaciones, no transacciones. 24 planificaciones secuenciales. Ahora, si las hago concurrente, ¿qué va a pasar con ese número? Se va a elevar muchísimo, ¿no? O sea, fíjense que si ahora yo las ejecuto de manera concurrente, yo pudiera primero ejecutar esta y luego estas dos, o primero ejecutar estas tres y luego estas dos, y así sucesivamente estoy teniendo planificaciones concurrentes de las dos transacciones que son diferentes.
De 2 transacciones concurrentes puedo tener más de 2 planificaciones. Entonces aquí lo podemos ver en el tamaño de los conjuntos. Estas son las secuenciales, estas son las concurrentes. ¿Sí? Problemas que puede causar la concurrencia. Vamos a ver uno de los problemas que es el que llaman actualización perdida. Aquí estamos asumiendo modificación inmediata. Si recuerdan la clase pasada, explicamos que cada transacción tiene su área privada de memoria. Y en la modificación inmediata, cuando esa transacción modifica un dato, automáticamente lo pasa a la memoria compartida. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces tenemos que en el tiempo 1, T1 vamos a utilizar para el escribir y el leer find y update. Pero ustedes saben que esto se traduce en SQL en un select. Y esto es en un insert o en un update. Ambas transacciones guardan su copia de X en su área privada. Leemos X, ambas transacciones guardan el valor de 100. T2 le suma 100 a X y lo copia en la memoria compartida. Cuando hace el update, que realmente es el escribir, entonces actualiza el valor en memoria principal. Ahora, ¿qué hizo él? A los 100 que tenía de manera privada, le restó 10. Es decir, tiene 90. Y aquí en este caso es el update. Como no hay nadie que se lo impida, ¿qué pasó con el 200? Que realizó la transacción T2. Se pierde. Hola David, ¿cómo estás? Exactamente. Entonces, este es uno de los problemas que tiene la concurrencia si no la controlamos. Y aquí las transacciones no están aisladas porque lo que hace una transacción afecta a lo que hace la otra. Se ha perdido el aislamiento. Otro problema es la dependencia no confirmada. En este caso, T2 actualiza X a 200. Cuando hablamos de confirmada es el commit. Entonces T2 actualiza X a 200. Entonces coloco en memoria principal, en memoria compartida, el 200. Ahora T1 lee el valor de X. ¿Qué lee? Lee los 200. ¿Sí? Pero más adelante T2 hace rollback y vuelve a colocar el valor de 100 en memoria. Por lo tanto se deshace. ¿Qué pasa con el valor que tenía T1? Entonces aquí podríamos decir que T1 está trabajando con un valor que después se deshizo. Exacto, está trabajando con un valor que ya no existe como tal, un valor errado. Por lo que el nuevo valor de X es incorrecto. Él leyó X aquí en este punto. Y en ese punto el X vale 200 porque ya T2 lo había actualizado, entonces vale 200. ¿Sí? Entonces X igual a X menos 10 es igual a 190, ¿no? Y en el momento de hacer el update, él actualiza el valor que él considera que es el correcto, que es 190, porque antes había leído el 200. ¿Sí? Entonces cuando hace el commit queda en 190, pero realmente ese no es el valor correcto. ¿Lo ven? Estos son dos de los problemas que se presentan cuando no se controla la concurrencia en transacciones. Entonces, fíjense que ahí la base de datos queda en un estado no consistente, se está perdiendo consistencia. Que eso es una de las cosas que hablamos ayer de las propiedades de las transacciones, que son las propiedades ACID. ¿Le pueden recordar a sus compañeros qué son las propiedades ACID, que las vimos ayer, que ellos no estuvieron en la clase? Atómica, consistente, independiente y durable. Muy bien. Atomic es que se ejecuta todo o nada. Consistente es que debe dejar la base de datos en un estado consistente y en este caso no lo está haciendo. Independiente, que realmente se utiliza es aislada, pero puede servir también, es que una transacción no tiene por qué ser afectada por lo que haga otra transacción. Fíjense que en este caso tampoco hay aislamiento, ¿sí? Y durable es que los cambios, una vez que la transacción se determina que se ejecutó exitosamente, los cambios quedan almacenados de manera que dure en el tiempo.
Otros problemas, suma incorrecta. Si una transacción está calculando una suma sobre varios registros, mientras otras transacciones están actualizando algunos de estos registros, la función suma puede tomar algunos valores antes de ser actualizados y otros después de ser actualizados. Y esto puede generar una inconsistencia. Y la lectura irrepetible es que entre dos lecturas sucesivas de un mismo elemento, la transacción TI recibe respuestas distintas. O sea, imagínense que esta transacción hubiera leído X aquí, le hubiera dado 100, y vuelve a leer X abajo y le da 200, aquí en este punto. Entonces, ahí tengo una lectura irrepetible. Entonces, ¿cómo puedo asegurar que una planificación es correcta? Una de las cosas que me dicen que una planificación es correcta cuando no se presentan ninguno de estos problemas que están aquí. Pero ¿cómo puedo contemplar todos los posibles problemas que puedan haber? Entonces lo que me dicen es que debe tener el mismo efecto que si la planificación fuera secuencial. Es decir, que si T1 se ejecutó completamente antes que T2 o al revés. Pero ¿cómo puedo garantizar que una planificación tenga el mismo efecto que una secuencial? Nos ponemos a ver todos los posibles valores para ver si da eso. Eso pudiéramos hacerlo de manera manual nosotros si las transacciones son pocas, pero es muy poco práctico, ¿no? Entonces, definimos el concepto de planificación serializable. Es una planificación concurrente equivalente a una secuencial. Estoy garantizando 100% el aislamiento de las transacciones. Entonces, dado el conjunto de todas las posibles planificaciones, donde tengo las concurrentes y las secuenciales, dentro de las concurrentes tengo un subconjunto que son las planificaciones serializables, que son aquellas que son equivalentes a las secuenciales. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Seguimos entonces? Bueno. Entonces podemos definir diferentes niveles de aislamiento. Entonces vimos que lo que queremos garantizar es el aislamiento de las transacciones. Es decir, que no se presenten ninguno de los problemas que vimos anteriormente. Ajá, dime, va a ver la pregunta de José. ¿Las serializables y las secuenciales no van de la mano entonces? No. Las secuenciales se ejecutan una antes de la otra, completamente. Ahí no hay concurrencia. En cambio, las serializables son concurrentes, pero son equivalentes, o sea, su resultado es equivalente que si hubieran ejecutado de manera secuencial. Ahí puedo garantizar que esas planificaciones concurrentes son correctas. No causan inconsistencia en la base de datos. Determinan el tipo de problema que el sistema manejador puede tolerar entre transacciones y se establece en la configuración de este. Todos los sistemas manejadores permiten que ustedes definan el nivel de aislamiento con el que va a trabajar. Vamos a ver cuáles son estos niveles de aislamiento. Entonces, fíjense, el que acabamos de definir es el serializable. No permite lectura sucia o lectura sucia o no confirmada. Esto es lo mismo que lectura no confirmada. Lectura irrepetible o actualización fantasma. Estos problemas, tres problemas ya los definimos anteriormente, no permite ninguno. Entonces podemos decir que la transacción es serializable. Sin embargo, tenemos otros como lectura repetible, que no permite lectura no confirmada, pero permite la actualización fantasma. Lectura confirmada te dice cuál es el problema que no permite. Fíjense, no permite la lectura no confirmada y permite las otras. Y lectura no confirmada permite cualquier cosa. ¿Por qué sucede esto? Fíjense, controlar la concurrencia genera una sobrecarga en el sistema manejador, porque cada vez que se esté ejecutando una transacción, yo tengo que verificar que la planificación resultante sea serializable. Entonces, esto realmente va disminuyendo el nivel de concurrencia. Fíjense que tengo un conjunto de planificaciones concurrentes, pero solo un subconjunto más pequeño son las que se pueden decir que son serializables.
Entonces, ¿qué puede hacer el sistema manejador para aumentar el rendimiento? O mejor dicho, ¿qué puede hacer el administrador de base de datos? Determina que, por ejemplo, si las transacciones que se ejecutan normalmente no hacen cambios en la base de datos o hacen muy pocos cambios en la base de datos, pudiera relajar el nivel de aislamiento. ¿Esto se entiende? Tú dices, bueno, este sistema manejador es utilizado por aplicaciones que realmente hacen muy pocas actualizaciones en la base de datos. Entonces, si es así, yo me permito relajar el nivel de aislamiento porque sé que no se van a presentar esos problemas. Sería en el caso de que tenga transacciones que no, exactamente, que no utilicen tantas variables compartidas, pero eso es un análisis que tiene que hacer el administrador de base de datos para cambiar el nivel de aislamiento. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un data warehouse, no sé si ustedes ya han escuchado hablar de los almacenes de datos. Los almacenes de datos están caracterizados por ser, la mayor frecuencia de las operaciones que se ejecutan ahí son de lectura, son select, ¿sí? Entonces, si es así, yo puedo relajar el nivel de aislamiento porque no voy a estar modificando la base de datos. Y eso hace entonces que el sistema trabaje más rápidamente para dar respuesta a esas consultas. Entonces, ¿cómo saber si una planificación es serializable? Vamos a utilizar estos dos conceptos. Precedencia. Se tiene que una transacción TA precede a una transacción TB si TB ve un dato que TA modificó o si TA ve un dato que TB modificará y se denota TA precede a TB. Tengo esto. Fíjense, tengo aquí un find. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que T1 precede a T2 porque el find aquí se ejecutó antes que el update de aquí. Bueno, que no hay update de X, ¿sí? Pero que este update también se ejecutó antes que el find en el T2. Eso es lo que me está diciendo este concepto que está ahí. La transacción TA precede a la transacción TB si TB ve un dato, o sea, hace find de un dato que TA modificó. O si TA ve un dato que TB modificará. O sea, TA hace find de un dato que TB hace update. Y se denota TA precede a TB. La seriabilidad es el proceso de determinar que una planificación concurrente es equivalente a una secuencial. Es decir, yo quiero determinar si TA precede a TB o TB precede a TA. Entonces vamos a utilizar la técnica de serialización por conflicto. Como ya les dije, ponernos a verificar cada uno de los casos y ver si se cumple sería muy tedioso. Entonces vamos a utilizar una técnica que se llama serialización por conflicto. En este caso sabemos que siempre vamos a ver la comparación de dos transacciones, TI y TJ, ¿no? Entonces se tienen dos instrucciones I sub I e I sub J pertenecientes a las transacciones TI y TJ y donde sabemos que I es distinto de J, ¿no? Ya vimos en la clase pasada que a cada transacción yo le asigno un identificador único. Si I sub I e I sub J se refieren a distintos elementos de datos, no están en conflicto. Entonces eso es un poco lo que tú decías, Adolfo. O sea, si están utilizando datos que son diferentes, no tengo conflictos, por lo tanto pudiera relajar el nivel de aislamiento. Pero si I sub I e I sub J se refieren al mismo elemento de datos, entonces el orden es importante y se debe considerar 4 casos. Si ambas instrucciones son find, el orden de I sub I y sub J no importa, puesto que leen el mismo valor de Q. Si I sub I es find y sub J es update, entonces I sub I está antes que I sub J. Entonces T sub I lee un valor que T sub J modificará, entonces puedo decir que T sub I precede a T sub J. En caso contrario, T sub J precede a T sub I. Esto es igual al caso anterior. Y si los dos son update, no afecta ni a T sub I ni a T sub J, sin embargo el valor que obtendrá la siguiente instrucción find se ve afectado. Entonces tomando esto en cuenta,
se dice que dos instrucciones y su I y su J están en conflicto si son de distintas transacciones y operan sobre el mismo elemento de datos y al menos una de ellas actualiza el dato. Para que haya un conflicto se tienen que cumplir tres condiciones. Las instrucciones son de distintas transacciones, operan sobre el mismo elemento de datos y al menos una de esas instrucciones es una actualización. Entonces, con estos conceptos que vimos anteriormente, vamos a construir el grafo de precedencia. El grafo de precedencia determina si una planificación es serializable por conflicto. Cada transacción es un nodo. Los arcos determinan la precedencia que está definida por los conflictos que ya definimos. Y si existe un ciclo, la planificación no es serializable. No confundir esto con el grafo de espera. El grafo de espera, que es para determinar si hay un abrazo mortal, no es este mismo, este es otro grafo. ¿Queda claro? Este es el algoritmo. Cada vez que este algoritmo parece un trabalenguas, pero ya lo vamos a ver. Sí, exactamente. El abrazo mortal es el que pasa en operativos por memoria de inanición. Exactamente. Y ahí ustedes también tenían que hacer un grafo. Ok. Cada vez que TI ejecute update antes de que TJ ejecute find, fíjense del mismo elemento, entonces se crea un arco de TI a TJ. Cada vez que TI ejecute update después de que TJ ejecute find, entonces se crea un arco de TJ TI. Y cada vez que TI ejecute update antes de que TJ ejecute find, se crea un arco de TI a TJ. Entonces, como esto parece un trabalenguas, vamos a traducirlo. Entonces vemos, TI ejecuta update del elemento Q. Y luego TJ ejecuta find. Entonces ahí decimos, TI precede a TJ. Si ahora estoy cambiando el orden, TJ ejecuta update antes, TJ ejecuta find antes de que TI ejecute update. O podemos decir que TI ejecuta update después de que TJ ejecuta find. Entonces TJ precede a TSUI. Y por último tenemos que TI ejecuta update antes de que TJ ejecute update y TI precede a TJ. ¿Se entiende? Entonces ustedes para correr este algoritmo lo que tienen es que recordar este gráfico que está aquí. Vamos a verlo en el ejemplo. Entonces tenemos tres transacciones, colocamos tres nodos, ¿sí? Uno por cada transacción. Ahora vamos a ver cómo vamos a colocar los arcos. Entonces vamos a ver esto, fíjense, tengo un update de Y un find de Y, ¿sí? Entonces decimos, T2 ejecuta update antes de que T1 ejecute find. ¿Hacia dónde va el arco? ¿De T2 a T1 o de T1 a T2? Vamos a verlo aquí atrás. Tengo esto, ¿no? Ejecuta update antes de find. De aquí a aquí. Entonces sería de T2 a T1. Ahora, tengo estos find antes de que se ejecute el update. Revisamos atrás de nuevo. Find, update. Me dice de TJ a T1. En este caso van de T2 a T3. ¿Sí? Fíjense, aquí estoy colocando cuál es el dato que causa el problema, pero realmente no importa. Si se produce un ciclo, es independiente de cuál es el dato que produzca que haya producido el ciclo. ¿Ok? Igualmente tengo de T3 a T1, find con update, este es con update, no con el find, acuérdense que esto no produce problemas. Entonces tengo de T3 a T1, todavía no tengo ningún ciclo, ¿no? Entonces tengo este find hacia este update, de T1 a T2. ¿Qué tenemos aquí? Esto me está diciendo, lo único que me está diciendo es que T2 precede a T1 y que T1 precede a T2. Y como eso no puede ser, entonces no es serializable. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, ya aquí es la misma, pero cambia el orden
de algunas instrucciones, pero son las mismas transacciones. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pero ahora esto no me está produciendo un ciclo, porque las dos aristas van hacia el mismo lado. ¿Lo ven? Simplemente con haber cambiado el orden de ejecución de algunas instrucciones dentro de la planificación de las transacciones. Entonces, así yo puedo definir cuál sería la planificación secuencial equivalente. ¿Cuál sería? Yo puedo decir que T2 precede a T1, que T2 precede a T3 y que T3 precede a T1. No, después vamos a ver, bueno, yo pudiera decirle a ustedes, por ejemplo, que hicieran, dada una planificación que tiene un ciclo, hiciera algún cambio para que ese ciclo no se presentara. Yo pudiera decirle a ustedes fácilmente que hicieran eso, ¿no? Pero en algo que sea sencillo, de dos, tres transacciones. Pero realmente lo que van a usar ustedes son las técnicas de control de concurrencia, que vamos a ver, que es el bloqueo, que ustedes ya lo conocen por sistema operativo, pero hay otras técnicas que utilizan marcas de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjense, T2 precede a T1, T2 precede a T3 y T3 precede a T1, ¿sí? Entonces, T2 precede a T1 y también precede a T3, entonces lo ponemos al principio. Después, este me dice quién precede a quién, entonces ya me queda así. T2 precede a T3 y T3 precede a T1. Y esta es la planificación secuencial equivalente de esta planificación concurrente. ¿Eso se entendió? Excelente, muy bien. Porque normalmente en los exámenes yo les pongo a ustedes una planificación y que realicen el grafo y determinen si la planificación es serializable o no. Chao.